Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Eh, es un gusto poder presentarla a Lucy. Tuve la gracia de iniciar mis estudios en Biblia de la mano de ella, fue mi profesora, y a la vez también cuando hice mi defensa de tesis la tuve como jurado también, correctora de mi trabajo. Eh, y ya, bueno, he disfrutado y tuve la posibilidad de, a lo largo de todos estos años de formación, tener varias instancias de aprender, de seguir aprendiendo de todo lo que ella sabe. Lucy, bueno, es conocida en nuestro espacio de Biblia, pero bueno, hay que nombrar también eh, su amplia trayectoria, ¿no? Ella es doctora en estudios de género por el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Católica de Córdoba. Es bachiller en Teología por la Universidad Católica de Argentina. Es docente e investigadora en la Universidad Católica. Dirige varios proyectos de investigación. Es autora de numerosas publicaciones en revistas y libros nacionales y extranjeros. Es miembro de Teologandas y además, bueno, eh, es una referente, digamos, en la reflexión teológica desde la mujer, como también en los estudios bíblicos. Bueno, por la cuestión de tiempo vamos a hacer más sintética la presentación, pero quedan sobradas hojas para hablar de toda la amplia trayectoria que tiene Lucy en este camino de servicio. Bueno, Adelante, Lucy. gracias, Juvencio. Y lo más importante es que soy esposa, mamá y abuela. Ustedes que son laicos saben lo que supone eso. Bueno, a ver, eh, miren, cuando este año Juanca Stauber me invitó y me dice, mira, queremos dar algo sobre la misión desde la Biblia, desde la teología hecha por mujeres, desde la teología feminista, etcétera. Yo pensé, no, no tengo idea de eso, nunca pensé eso, nunca, no sé qué podría decir. Y me quedé pensando, qué sé yo, y al principio pensé, no, le voy a responder que no porque sería deshonesta, no sé qué decir. Y se me venía muchas veces una frase de Medard Kell, que es un teólogo alemán, ya les voy a leer esa frase con la que voy a empezar este encuentro, en donde él habla de la iglesia que sale a misionar. Y a partir de eso se me ocurrió pensar en mujeres bíblicas misionando extramuros. Ya le voy a contar por qué esto de extramuros. Entonces, bueno, algún biblista serio, y yo tengo que hacer mea culpa en eso, entonces me puede decir, no sé, es como muy exagerado lo que decís. Pero bueno, esto es lo que les puedo aportar desde algunas reflexiones del eco que me produjo a mí esto de salir a misionar. Entonces, bueno, yo te voy diciendo cuando pasas las cosas, seguimos. Entonces, el próximo eh, dice así, en su libro La Iglesia, Eclesiología Católica, Medard Kell, que es un reconocido teólogo alemán, afirma después de la época colonial, marcada por el impulso misionero, y ahí estaba lo que a mí me hacía eco, esto de la misión, pero sobre todo por la injusticia y opresión, no es posible considerar a la Iglesia Católica primordialmente como una iglesia occidental que lleva su lengua y su forma de fe, liturgia, vida comunitaria y teología a los antiguos países de misión y las implanta allí con una ligera adaptación local. ¿Qué está diciendo Mederkel? Eh, Cuando pensamos en la iglesia, qué sé yo, piensen a ver,
La provincia de Misiones se llama Misiones por las misiones jesuíticas, por los restos que tiene, por los testimonios, no restos, por los testimonios que hay, sobre todo de las misiones jesuíticas en esa zona que también está en Paraguay, al sur de Brasil, etcétera. Entonces, cuando pensamos en las iglesias, en una iglesia misionera, durante muchísimo tiempo se pensaba en esa iglesia, una iglesia occidental, fundamentalmente europea, con una mentalidad occidental y europea, que iba a llevar la fe, la liturgia, el modo de entender la vida comunitaria, la lengua, todo hacia otro lugar y lo imponía de esa manera. Cuando uno piensa, por ejemplo, cómo, qué sé yo, está reflejado, por ejemplo, en la película La Misión, que se puede discutir muchísimo en la película, pero digo que es una realidad eso, otras cosas no de la película, pero eso, que por ejemplo, en las misiones celebraban, piensen, pueblos originarios, piensen los guaraníes, celebrando fiestas litúrgicas de la iglesia al estilo europeo, tocando el violín, digo, no instrumentos musicales, probablemente a lo mejor había alguno, pero digo, ese tipo de cosas, es decir, se imponía la lengua rezando en latín, digo, piensen eso, ¿no? Entonces, era imponer eso a los países de misión, ¿sí? Lo mismo se hizo cuando se fueron a China, a la India, qué sé yo, a África, Asia, a donde se iba a misionar, entre comillas. Vamos a la otra entonces. Sigo con la frase de Kell. No, la lucha eficaz por la independencia política de casi todos los pueblos en los decenios siguientes a la Segunda Guerra Mundial y la lucha aún sostenida por la recuperación de su identidad cultural e histórica, brindan también a la Iglesia por primera vez en la historia la gran posibilidad y el reto de poder realizarse concretamente, y no solo de palabra, como iglesia mundial que vive en todos los continentes dentro de la pluralidad de diversas iglesias particulares y locales conscientes de su relativa autonomía. Es decir, no una iglesia occidental y europea, sino una iglesia mundial porque se va integrando, incorporando, encarnando, eh, vamos diciendo en una palabra que gustó mucho en la teología latinoamericana, en Puebla, etcétera, inculturando en el sentido de meterse en la cultura de cada pueblo. Seguimos. Perdón, me fui para arriba. Yo estoy viendo también desde acá. Ella se encuentra hoy ante la tarea histórica de encarnarse como la iglesia, una en las muchas iglesias de los pueblos y culturas, y de confirmar así en la realidad el contenido teológico de la comunión de iglesias. El tiempo de las misiones en plural, sostenido exclusivamente por las iglesias occidentales, ha pasado definitivamente. La misión en singular se realiza hoy en todas partes, tanto en la primera evangelización a los aún no cristianos, como en la reevangelización de los ya no cristianos. Acá podríamos discutirle aquel, más que discutirle, yo les cuento este libro que se llama Eclesiología Católica, y en ese es el inicio de un capítulo en donde que él habla de las tensiones y los conflictos que se producen dentro de la iglesia por el modo en que se ha estructurado. Entonces, entre las iglesias centralizadas en el Vaticano y las iglesias locales, entre iglesias pobres e iglesias ricas, entre mujeres y varones en la iglesia, es lo que presenta aquel como conflictos internos. Eso hoy, este libro es del 99, si no me equivoco, hoy podríamos hablar otros conflictos y otro modo de entender la misión, no solo eso. Pero bueno, a mí me volvía a este tema muy fuertemente y de ahí viene lo de la idea de misionar extramuros. ¿Por qué les digo esto? Vamos, sigamos entonces. Esto ya es reflexiones mías entonces. Muchas veces las personas creyentes entendemos que debemos difundir nuestra fe como una misión que Dios mismo nos encarga. Y está bien, si pensamos en el bautismo, la confirmación para nosotros, es un derecho y un deber el misionar, ¿no? El evangelizar.
A mí me gusta mucho más hablar de evangelización y no se oponen, ¿no? Pero bueno, evangelización tiene más connotaciones que lo que puede decir el misionar, pero vuelvo a decir, no se oponen y se enriquecen mutuamente. El problema se plantea cuando entendemos esa misión de una manera fundamentalista y pretendemos imponer nuestras creencias como la única verdad. Creo que ninguna religión se salva de caer en esta tentación. Tampoco las religiones bíblicas, la judía y la cristiana en sus diversas iglesias, ortodoxa, católica, luterana, anglicana, es decir, todas las iglesias cristianas, ¿no? Esto se puede ver, esta tentación de pretender imponer la fe propia como la única fe, como la única verdad. Esto se puede ver en numerosos pasajes bíblicos, tanto del Primero como del Segundo Testamento. Seguimos. Algunos ejemplos tomados de los distintos cuerpos bíblicos. Cuando digo cuerpos bíblicos, estoy diciendo la Torá, los primeros libros de la Biblia, o el Pentateuco, los 5 primeros libros, los libros históricos, los libros poéticos y sapienciales, los libros proféticos, o en el Nuevo Testamento los evangelios, las cartas, etc. ¿Sí? Algunos ejemplos tomados de los distintos cuerpos. Ciertamente pondrá sobre ti el rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Había que elegir un rey judío, circuncidado, etcétera, 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 porque tener un extranjero era un peligro. Entonces ya el extranjero era visto en su sentido propio, etimológico, si quieren, que es el extraño, ¿no? Eso en relación al extranjero. Así dice el Señor Dios, ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. Ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ese es el libro de Ezequiel, el anterior del libro del Deuteronomio. Rescátame y líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Un salmista que piadosamente le pide a Dios que lo rescate de los extranjeros que son vistos como alguien que lleva la mentira, la falsedad, etc. Pero su Señor le dijo, no nos desviemos para entrar en las ciudades de extranjeros que no son de los hijos de Israel, sino que iremos hasta Gibeá. Ese es del libro de Jueces, no sé si alguna vez lo hemos comentado en otros encuentros bíblicos que hemos tenido, del libro del texto de la violación, descuartizamiento, muerte, entrega de la concubina del levita, y ahí el levita habla con su siervo y que le había propuesto entremos en Jebús, que luego va a ser Jerusalén, y él le dice, no, 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 no vamos a entrar allí porque es una ciudad de extranjeros, todavía no era ciudad judía. El forastero que está en medio de ti se elevará sobre ti cada vez más alto, pero tú descenderás cada vez más bajo. Está visto como una amenaza y está visto también como un castigo que el forastero vencerá a los judíos, ¿no? Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo y se encontró escrito en él que los amonistas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. Son pueblos vecinos a Israel, vecinos a Canaán, y que por el solo hecho de ser extranjeros son vistos como peligros para Israel. Sigo. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha? Sí, Lucy, vamos perfecto. Ah, bien, 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 perdón. Estos otros 2 textos son del Nuevo Testamento. A ver, podemos encontrar muchos más. Yo pensé en esto, pero
podemos ver muchísimos textos en donde hay una oposición al extraño, al que está visto como el que está fuera, que a veces se expresa también con los muros, quedaban extramuros, no podían entrar, atravesar la muralla, ¿sí? O las puertas de Jerusalén. En este caso del libro de Juan, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano, es del texto de la Pasión, según el Evangelio de Juan. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de la Pascua. Es decir, pisar las baldosas, entrar en la casa de un pagano, los dejaba impuros. Y entonces tenían que, no era una impureza moral, sino una impureza ritual. Fíjense que dice, faltarían a las leyes sobre la pureza ritual. Lo dice explícitamente así Juan, ¿no? Entonces, tenían que realizar un montón de rituales, para eso estaban los baños, y para eso tenían el agua que en las bodas de Caná fue convertido en vino, alrededor de unos, por lo menos 600 litros de buen vino, nada más ni nada menos. ¿Por qué? Porque eran 6 tinajas que podían tener más o menos 100 litros de agua, porque era bañarse con eso, porque montones de cosas los dejaban impuros. Y entre esas, una de las cosas que los dejaba impuros era tocar, ser tocado o entrar en el ámbito de un extranjero, de un pagano. En el encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, que le pide que cure a su hijita que estaba endemoniada, él le responde con una frase que hace referencia a un dicho muy común entre los judíos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Es una frase durísima, que Jesús atenúa diciendo, en cambio de perros, perritos, cachorros o cosas así, lo pone un poquito más suave, pero no deja de ser durísima. Y de expresar en esa frase la mentalidad judía de que ellos son los hijos y los paganos son los perros, ¿sí? Entonces es una frase durísima. Bien, seguimos. La tentación entonces es privatizar a Dios, creyendo que su elección es exclusiva y excluyente, y que la alianza nos hace únicos destinatarios de su amor. Esto se ve tanto en la historia de Israel como en la de la Iglesia, se ve en los textos bíblicos y se ve en la historia que conocemos desde la época bíblica hasta nuestros días, ¿no? Y no nos salvamos ni judíos, ni cristianos, ni otras religiones, pero hablemos de las religiones bíblicas por ahora. Como contracara, impactan las figuras de varios personajes bíblicos, judíos o no, a través de los cuales Dios muestra su voluntad salvífica universal y que, con su apertura, la apertura de estos personajes, fueron posibilitando caminos de vida para el mismo pueblo y más allá. Por eso propongo esa imagen de misionar extramuros, de salir más allá de los estrechos muros que nos encierran en nuestros pueblos, nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestras razas, nuestros credos, nuestros géneros. Sé que podría haber puesto nuestros pueblos, culturas, costumbres, etcétera, pero quise poner, repetir el nuestro, como para decir, es mi verdad o la verdad de mi grupito sobre la de los otros que son mirados como otros, ¿no? Como otros que están enfrente y con los que me enfrento, que terminan siendo los otros de los que me quiero diferenciar y que si puedo acallar, mejor. Piensen, por ejemplo, y es bueno, para hablar muchísimo en los discursos de odio, que están tan fuertes, en la brecha, en tantas cosas tan presentes hoy. Bueno, muchos de estos personajes bíblicos que se atrevieron a salir y a través de los cuales Dios muestra esta voluntad salvífica universal, muchos de esos personajes abiertos a lo diverso fueron mujeres. Destaco algunas. Vamos entonces a esas.
De algunas en algún encuentro bíblico ya hemos hablado, pero quiero verlo desde esta perspectiva. Agar, mujer, esclava y extranjera, a quien Dios hace una promesa paralela a la de Abraham. ¿Se acuerdan que esta mujer, la vimos en alguno de nuestros encuentros o no? Recuérdenme, sí. Bien, esta mujer que era esclava de Sara, la esposa de Abraham, y que escapa al desierto, que queda embarazada porque su ama, su señora, le entrega a Abraham para tener hijos, porque el hijo que ella concibiera iba a ser hijo de la señora de Sara y no de Agar. Bueno, y todo el proceso, la historia está contada en Génesis 16 y en Génesis 21, si quieren pueden ir a leerlo ahí. Eh, Dios le elige, la llama por su nombre, Agar, de dónde vienes y a dónde vas, y le hace una promesa paralela a la de Abraham. Y cuando su hijito está por morir, muerto de sed, cuando la echan al desierto, se le aparece de nuevo Dios, le renueva la promesa, y hoy por hoy los palestinos se reconocen descendientes de Abraham a través de Agar, la esclava de Sara. ¿Sí? Dina, ¿hablamos alguna vez de Dina? No me acuerdo. Se las presento. Dina es la única mujer de Jacob de quien se guarda memoria en el libro del Génesis. Fíjense, si yo les pregunto a ustedes cuántos hijos tuvo Jacob, habitualmente respondemos 12. Yo antes decía, no, son 13, porque el Génesis habla también de Dina, la única hija mujer de Jacob, que aparece en el capítulo 30, versículo 21, cuando Lía, su esposa, una de sus dos esposas, Lía y Raquel, Lía tiene a su séptima hija, a quien llamó Dina. Y yo decía, eran 13. El año pasado hice un curso con una teóloga judía impresionante, me encantó el curso, aprendí muchísimo. Y ella habló de esto y dice, seguramente había muchas hijas mujeres. Seguramente Jacob tuvo tener más de una, si tenía 12 hijos varones a través de las 4 mujeres, porque eran Lía y Raquel y sus dos esclavas, Silá y Zipa, bueno, seguramente tenía otras hijas mujeres y no solo Dina. De Dina conocemos que existió y conocemos su historia, que es muy triste, por el capítulo 34, en donde después de que Jacob se instala en Siquem, el lugar y el príncipe de la ciudad de ese lugar tienen el mismo nombre. Siquem es el príncipe y Siquem es la ciudad, ¿no? Bueno, estando allí, Dina quiso salir a ver a las mujeres del país, y cuando ella sale, la ve el príncipe Siquem, la toma, la viola, y después de esa violación sus hermanos quieren vengarse, y para vengarse hacen circuncidar, le dicen así que le van a entregar a su hermana, que se enamora de Dina, que van a entregar a su hermana solo si él y todos los siquemitas se circuncidan, y al segundo día después de la circuncisión entran y matan a todos los varones, violan a las mujeres, destruyen los animales, las carpas, qué sé yo. Entonces, por la violación de Dina, es toda esa destrucción y muerte. ¿Por qué la traigo? Mercedes Navarro Puerto, que es una teóloga y biblista que yo les he nombrado muchas veces, dice, miren la diferencia que hay entre el ver eh, de Dina, que era salir a ver a las mujeres del lugar porque quería conocerlas, quería a lo mejor dialogar con ellas, quería ser amiga de ellas, y el ver de Siquem, que es un ver posesivo, que porque le gustó la tomó y la violó, ¿sí? Pero bueno, a mí lo que me interesaba era el querer salir del centro para encontrarse con las demás.
¿no? Que lo intuimos, no lo dice explícitamente. El texto lo único que dice es eso, entre comillas, ella quiso salir a ver a las mujeres del país. Voy a Éxodo capítulo 1 y 2, creo que ese sí lo habíamos mencionado, las parteras egipcias, la madre y la hermana de Moisés, la hija del faraón, y ahora me estoy dando cuenta que también podría haber agregado, pero ese es del capítulo 3 o posterior, la misma esposa de Moisés, que es extranjera, que no es judía, ¿sí? Entonces, estas mujeres bueno, la hermana y madre son judías, pero las otras son extranjeras. Las parteras y la hija del faraón, todas ellas, sin ponerse de acuerdo, se fueron sumando y sus acciones posibilitaron la supervivencia de Moisés, amenazado por la ley del faraón que mandaba que todos los hijos varones fueran tirados al río, fueran... Entonces posibilitaron que Moisés sobreviva y así pudiera llegar a ser un día el liberador y líder de su pueblo. De estas mujeres normalmente nos olvidamos, están totalmente silenciadas. Sin embargo, ellas posibilitaron esta vida y vida en abundancia. Otro personaje, Ruth la Moabita. Si vamos a querer retroceder un poquito, no sé si, a ver, dos o tres eh, eh, en este que dice, aquel día leyeron los libros de Moisés, aquel día, sí, ahí, aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. Este es del libro de Nehemías. Y yo no se los conté ahí cuando leí esta frase, pero se los digo ahora. Estamos en la época del post-exilio, de la restauración de Israel, pero cuando el pueblo de Israel vuelve en el regreso de los judíos que habían estado en el exilio en Babilonia, por lo tanto, vienen desde Babilonia de nuevo a Jerusalén y tienen que reconstruirse como nación. Y allí tienen a Esdras como sacerdote y a Nehemías como gobernador que reorganiza al pueblo. Y hay muchas leyes, sobre todo las leyes dadas por Esdras, pero esto de Nehemías da cuenta de esas leyes. Esdras era el sacerdote, Nehemías el gobernador. Y la ley, es una pena que no lo haya escrito, pero si ustedes buscan, ley en contra de los matrimonios mixtos, que no quiere decir entre un varón y mujer, no estamos hablando de matrimonios homosexuales o entre gays, lesbianas, LGBTI, no están pensando en eso, sino en contra de matrimonios entre un judío y una no judía. Eso se llamaba matrimonio mixto porque era entre alguien circuncidado y totalmente fiel, se suponía, a la ley de Israel, y una no judía, y entre esos se destacan los amonitas y los moabitas, que son vecinos de Israel, ¿sí? Volvamos entonces dos filmines más adelante. Eh, eh, no, tres. Ruth es moabita. Y es muy fuerte pensar que entre los abuelos de Jesús, los antepasados de Jesús, pero la abuela directa del rey por excelencia, que es David, es la moabita, ¿no? Es muy fuerte eso, y eso habla también de que el proyecto de Dios no se encierra dentro de los muros, estrechos muros mentales, sobre todo, del pueblo de Israel, ¿no? Ruth la moabita y Noemí judía, Noemí su suegra, cuya fidelidad y amor mutuo posibilitó la continuidad de la vida que había quedado trunca con la muerte de los dos hijos de Noemí, uno esposo de Ruth,
y que posibilitó la continuidad de la promesa con el nacimiento de Obed, el abuelo de David. Obed fue padre de Jesé, Jesé fue padre de David. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Mateo en la genealogía. Sigo. Del Segundo Testamento quiero destacar dos encuentros de Jesús con mujeres extranjeras y los efectos que estos encuentros produjeron no solo en ella, sino también en Jesús. Esa ida y vuelta entre Jesús y las mujeres de Jesús. No solo ellas salieron transformadas y beneficiadas en el encuentro, sino también él, ¿no? Eh, el primero es con la Ciro-Fenicia o mujer cananea. Aparece en Mateo capítulo 15 y en Marcos capítulo 7. Uno lo presenta como la Ciro-Fenicia, otro lo presenta como la mujer cananea. Estamos hablando de la misma región, es la misma mujer, sino que lo dicen de esa manera, ¿sí? Con su fe porfiada logra que Jesús amplíe su mente y se abra a los extranjeros. Cuando Jesús le responde, yo recién antes había dicho de este dicho tan fuerte, no está bien tirar, malgastar, para decirlo de alguna manera, el pan de los hijos para tirárselos a los perritos, que era el dicho judío. Ella le dice, ¿se acuerdan? Sí, Señor, tenés razón. Pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y con este razonamiento, Jesús dice, queda asombrado y dice, qué grande es tu fe, mujer, por tu palabra, por tu fe, tu hija ha sido curada. Es preciosísimo el texto, pero lo más fuerte todavía es que a partir de ese encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, según Mateo, no, perdón, creo que según Marcos, Jesús empieza a salir a regiones paganas para empezar a predicar el evangelio en regiones paganas. Entonces es hermoso eso, es decir, el mismo Jesús abre su cabeza para decir no un antes y un después, primero los hijos, después los perritos, sino que simultáneamente, sin dejar de ser unos el pueblo de la alianza y otros otro pueblo que también pueden ingresar, aunque sea de manera distinta. Pero Dios no los deja fuera. Eso es lo que Jesús descubre en su encuentro con la Sirofenicia. El otro encuentro es con la mujer samaritana. Y piensen lo que eran los samaritanos. Fíjense, cuando se produce esto de la diáspora judía, pero primero cuando son llevados a Babilonia, algunos, sobre todo los más pobres, habían quedado en la tierra. No los llevaron al exilio, sino que habían quedado en Canaán. Y una modalidad que tenían de debilitar las fuerzas del enemigo es que los pueblos que sometían a otros pueblos llevaban, mezclaban grupos de pueblos sometidos en otras regiones. Entonces traían de otras regiones otros pueblos. Eso es lo que pasó con estos que terminan siendo los samaritanos, que es una mezcla, una mixtura entre judíos y no judíos. Cuando vuelven a la tierra los exiliados, desprecian muchas veces a los que habían quedado allí en Jerusalén porque los consideran impuros. De allí la ley contra los matrimonios mixtos, que lo tremendo, lo espantoso es que es una ley con retroactividad, para decirlo de alguna manera. Entonces Esdras y Nehemías mandan que aquellos que estaban casados con mujeres extranjeras echaran a sus mujeres y a sus hijos porque no tenían una fe pura. Fíjense lo que significaba eso. Por eso
se rechazaban tanto los judíos con los samaritanos, se odiaban tanto judíos y samaritanos. Y por eso también es tan fuerte, por ejemplo, la parábola de Jesús, la parábola que Jesús hace sobre el buen samaritano, ¿no? Bueno, vuelvo. El encuentro con la mujer samaritana, que está en Juan en el capítulo 4, todo el capítulo es bellísimo el texto. Cuando uno lo confronta además con lo que presenta Lucas como primera predicación a los samaritanos, es muy fuerte porque Lucas atribuye el primer anuncio de Cristo en esa región, en Samaria, a Felipe, con la posterior confirmación e imposición de las manos por los apóstoles Pedro y Juan venidos de Jerusalén. Lucas es muy piramidal para entender la iglesia, entonces está Pedro, los apóstoles y después la comunidad. Y entonces son Pedro y los apóstoles los que predican, los que imponen las manos, los que confirman, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los que eligen a Matías como a Pedro como el sucesor de Judas, etcétera, etcétera, o quien reemplaza a Judas, etcétera. En cambio, en el texto de Juan, la primera que predica a los samaritanos es una mujer a la que se consideraba muy pecadora porque tenía muchos maridos. Y este de tener muchos maridos tiene que ver también con la historia de Samaria, de los adulterios con otros dioses. Fíjense que el pecado de la idolatría era simbolizado con el adulterio o con la prostitución. Entonces, esta mujer que tuvo tantos maridos representa a Samaria, que tuvo muchas expresiones, según los judíos, muchas expresiones idólatras. Cuando el texto de Juan dice que cuando los discípulos y apóstoles vuelven de la ciudad porque habían ido a buscar alimentos, Jesús los había mandado, él estaba en el pozo de Jacob, y ahí se da el encuentro con la mujer samaritana. Dicen que cuando vuelven y lo ven a él dialogando con esta mujer, se asombraron porque hablaba con esta mujer. Hablar con una mujer y encima samaritana era un escándalo. Y Jesús lo hace públicamente, al mediodía, a la hora más luminosa. No había duda de que estaba hablando con esta mujer y además samaritana. Y además considerada pecadora porque había tenido muchos maridos. Eh, y Jesús la reivindica y les dice, ustedes se escandalizan por esto, va a llegar un momento en donde se vea que cosecharán de lo que otros han sembrado. A ver, se los digo la frase tal cual porque la estoy diciendo eh, como la recuerdo y no la estoy diciendo bien. Déjenme que la busque. Mm. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado, otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Jesús le está diciendo que la mujer samaritana es la que sembró y que ellos van a recoger el fruto de los esfuerzos de aquella siembra. En el texto de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, ese de 8:4-25 no me di cuenta de poner Hechos de los Apóstoles, no es el Evangelio de Lucas, sino Hechos. Dice que no, que es Pedro y Juan, que son ellos los primeros que predican en Samaria. Sigamos entonces. Quizás el personaje principal de ese misionar extramuros es el mismo Dios, que aparece como un Dios que, si bien elige personas individuales y hace alianza con un pueblo, siempre está reconociendo e impulsando ese reconocimiento del otro, de la otra. Por eso sus predilectos son el huérfano, la viuda y el extranjero. Extranjero como el extraño, ¿no?
y sus promesas y su alianza también llegan a ellos y ellas. Sigamos. Eh, les digo algunos textos de estos. Es decir, antes habíamos visto textos durísimos contra los extranjeros, contra los extraños, que eran vistos como peligrosos y como con quienes no había que hacer alianza. Ahora fíjense estos textos que también son algunos de profetas, algunos de libros históricos, ¿sí? En el libro del Deuteronomio, mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. La causa de el mandato de respetar y amar al extranjero es que ellos mismos fueron en algún momento extranjeros. Pero fíjense, en uno está mandado en positivo, mostrado amor al extranjero, en otro el mandato está en negativo, no maltraten ni opriman. Pero están diciendo no solo no maltratar ni oprimir, sino aún más amar al extranjero. Sigo. En el libro del Deuteronomio dice, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es decir, también de los dioses extranjeros y también de los señores, reyes de otros pueblos. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Después dice en el libro del Levítico, cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltratéis o no lo maltrataréis. Seguimos. Eh, Vamos al Nuevo Testamento, al Segundo Testamento. En Mateo, cuando se habla del juicio final, dice que cuando venga el rey a juzgar, etcétera, dice, eh, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Otra manera es decir, era extranjero, venía de otro lugar, de allá lejos, y me dieron hospedaje. Recién vi que me mandaron un mensajito con una pregunta. Cuando termine les respondo sí, sé la respuesta, les respondo luego, ¿sí? Eh, Después hay otro texto de la carta de Santiago que dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Volvemos a huérfanos, viudas, extranjeros, como alguien a quien muy particularmente hay que querer, amar, etcétera, etcétera. Me quedo pensando, se me pasó, pero se los cuento a ustedes. A ver, Santiago es visto como uno de los apóstoles muy fuertemente vinculado a la comunidad de Palestina. Y las comunidades fundadas por Pablo, sobre todo, son comunidades más dirigidas al cristianismo alejandrino o al cristianismo más abierto a los paganos. Y es interesante que Santiago hable acá de huérfanos y viudas y no hable de paganos o extranjeros, porque está mostrando que dentro de la misma comunidad cristiana hubo muchas tensiones al respecto y una de las discusiones más grandes es si cuando se convertían eh, al cristianismo personas que venían del paganismo, si se tenían que circuncidar o no.
Y hubo una gran discusión y pelea sobre eso, y terminó prevaleciendo la postura de Pablo, en donde dicen, bueno, no hay que obligar a los extranjeros a circuncidar, de Santiago, que es interesante, y toda esa lucha interna entre un cristianismo encerrado en una postura judaizante muy fuertemente, que es el cristianismo palestinense, para decirlo de alguna manera, y un cristianismo más abierto a los paganos, se ve reflejada ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y se habla como que del primer concilio, el de Jerusalén, se habla así, en el capítulo 15 de Hechos, donde se muestra ese conflicto y cómo se resuelve. Pero también se muestra en otros textos donde hay posturas más cerradas o más abiertas a esa tensión interna de la iglesia, ¿no? Bien, el otro texto de la carta de Pablo a los Gálatas dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Es decir, aquellas grandes polaridades y exclusiones que había dentro del pueblo de Israel son superadas por la fe en Jesús y por el bautismo. Pablo ahí está hablando de las consecuencias de ser bautizados, y todos los bautizados ya no enfrentan, ya son uno en Cristo. Fíjense que alguna vez lo charlamos a eso, creo, que los judíos piadosos rezaban, hay testimonios de esa oración. Honestamente, yo no sé si los judíos superortodoxos lo siguen haciendo aún hoy. Honestamente no lo sé, pero durante muchísimos siglos rezaban los varones judíos, te agradezco, Señor, te alabo, Señor, porque no me creaste ni pagano, ni esclavo, ni mujer. Y las mujeres simplemente decían resignadamente, te alabo, Señor, porque me creaste según tu voluntad. Era muy fuerte esa oración, pero habla de estas exclusiones de una mentalidad que saca hacia afuera y que se refleja hasta en la arquitectura del templo. En el templo era el santo de los santos, o el lugar más sagrado, como el lugar donde podían entrar el sumo sacerdote, y solamente entonces un sacerdote, que estaba por encima de los laicos, ¿eh? El atrio de los varones por encima del atrio de las mujeres, los atrios judíos por encima de los gentiles que quedaban fuera del templo. Entonces, hasta en la misma arquitectura se van mostrando esas exclusiones. Hoy, por ejemplo, tuve la dicha de, cuando trabajaba en diálogo interreligioso en la Universidad Católica, pude participar de celebraciones en la sinagoga acá en la calle Alvear, en la sinagoga de Córdoba, y pude ver que hoy en esa sinagoga, que es de un judaísmo más abierto, varones y mujeres se mezclan, aunque quedan testimonio de la separación, porque había un lugar que era antes el lugar para las mujeres, y ahora están mezclados varones y mujeres. Pero en las sinagogas superortodoxas aún hoy se separa el lugar de las mujeres y de los varones, por ejemplo. Así que ese dejar fuera está en muchas cosas, ¿no? En una mentalidad que se internaliza. Piensen, si toda la vida me ubican en este lugar, voy incorporando eso, ¿no? Bueno, sigo con la otra. Para terminar, una pregunta a modo de reflexión. ¿Quiénes son los extranjeros, los extraños? Podríamos decir
las mujeres, las viudas, los huérfanos, los que son despreciados, etcétera, etcétera, a los que estamos llamados a misionar. Esta es una preocupación fuertísima de Francisco, que está permanentemente hablando de esto. Él, por ejemplo, ha ido a Sicilia o cosas así, y habla, por ejemplo, de estos inmigrantes que más de uno ha muerto intentando llegar desde Asia o África a Europa, y son echados, y más de uno muere en el mar. Bueno, y él ha insistido muchísimamente sobre esos, pero es una cosa más fuerte todavía. Bueno, no tengo acá para mirar, en todo caso me fijo y trato de mandárselo, si ustedes lo ven. Ha hecho algo como es como una secretaria. Así que bueno, sí, ahora sí, entonces cuéntenme qué es lo que, las preguntas o cosas así, si quieren, si no hablamos de eso de quiénes serían los extraños a quienes Dios en su proyecto de alianza universal abierta nos llama ahora a misionar, ¿no? Había una pregunta de Nancy en el chat que decía, Lucy, yo tengo una consulta. ¿Cómo se sabía que una persona era samaritana? ¿Tenía alguna vestimenta representativa que los identificara? Buenísima pregunta que no la sé. No sé. Eh, Honestamente no puedo contestarlo porque no lo sé. Yo supongo, a ver, se me ocurre, a ver, pero por sentido común. Son pueblos muy chiquitos, que todo el mundo se conoce, ¿sí? Y puede ser hasta el dialecto que hablaban, la lengua, cómo la hablaban. Nos damos cuenta que es un santiagueño acá en Córdoba, o que es un cordobés en Buenos Aires, por la tonada, digo, ¿no? Es decir, más de una vez nos damos cuenta por eso, nos damos cuenta por el fenotipo, por el rostro, que tiene el rostro más, qué sé yo, Colla, digo, este tipo de... Supongo que por eso, pero me imagino que es fundamentalmente porque eran grupos muy chicos, ¿no? Así que donde, qué sé yo, saber que este venía del pueblo vecino y que... Porque, a ver, miren, la tierra de Palestina, no de Palestina, de todo lo que era Israel en ese momento, tiene, si no recuerdo mal, unos 120 kilómetros más o menos de norte a sur, y unos 50 de este a oeste. Es decir, es muy, muy chiquitita. Es un poco más grande que Tucumán y un poco más chica que Misiones, si no me equivoco. Entonces, conocerse ahí, aparte muchos menos habitantes que lo que son hoy, supongo que es por eso. Probablemente también haya habido cuestiones de vestimenta, y también, bueno, saber a quién adoraba Jesús en ese diálogo con la samaritana. A ver, es un diálogo elaborado por Juan. ¿Existió el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana? No sabemos. ¿Existió tal cual está narrado ahí? No había nadie que grabara y filmara el encuentro, etcétera. Es decir, es algo elaborado por el evangelista Juan, pero refleja la realidad. Y entonces en esa discusión es precioso, porque Jesús habla de teología con una mujer, y una mujer extranjera, samaritana. Es absolutamente escandaloso lo que hace, ¿no? Es decir, le da un lugar a esta mujer. Fíjense, ella se asombra y le dice, ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Eh, y agrega, los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Lo dice explícitamente Juan. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde lo vas a sacar?
¿eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos, etcétera, etcétera? Bueno, y empiezan a hablar de teología y llega a decir, eh, la mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Hay diferencias donde ya se reflejaba eso. Los samaritanos adoraban allí, junto al pozo de los judíos en Jerusalén. Ahora, bueno, ¿cómo, ¿cómo era? Si había algo como una señal más fuerte, no tengo idea, ¿sí? Bueno, creo que recién alguien estaba levantando la mano para hablar. Adelante, Cris. Sí, yo digo que se debía notar de alguna manera cuando eran samaritanos o por lo menos el judío, porque los discípulos al llegar vieron ya asombrados que estaba hablando con una samaritana, con una mujer que no era del pueblo de ellos también, ¿no? Pero el asombro más grande no es porque era samaritana, sino porque era una mujer. Es decir, era un escándalo hablar en público con una mujer. ¿Mm? Y encima una mujer sola. A ver, miren, el hecho de que ella fuera al mediodía a buscar el agua en el pozo, piensen lo que pesaban esos cántaros de agua, a lo mejor tenía que caminar cuadras y cuadras cargando 20 litros de agua, 20 kilos más, más, qué sé yo, no sé si 20, 10, pero 10 más lo que pesaba el cántaro y todo eso, hasta su casa. No iba a ir al mediodía, que es la hora en donde el calor más era más fuerte. ¿Por qué esta mujer va a esa hora? Y va sola, además, porque, bueno, eran las mujeres las que buscaban el agua, pero además va a esa hora porque como pecadora pública que era, porque había tenido muchos maridos, porque supuestamente era adúltera o cosas así, no se iba a encontrar con nadie. Y se encuentra con este varón ahí y ella misma se asombra y se asombra que él le pida de beber. Entonces, el asombro de los discípulos es que Jesús públicamente esté hablando con una mujer, bueno, y encima que sea samaritana. Es un escándalo. Eso muestra la libertad interior que tiene Jesús, que la tiene montones de veces, que se expresa en muchísimas ocasiones. Tiene una libertad interior enorme que se atreve a decir y a hacer cosas que causan escándalo. Come en la mesa con paganos, con prostitutas, dice de ellas, de las prostitutas que entrarán antes que ellos, que los judíos al reino de los cielos, etc. ¿Puedo agregar ahí una pequeña reflexión también? Sí, obvio. No, que pienso en todo lo que estás diciendo y el aporte que hizo Cristina, o sea, aparte del escándalo, ¿no? ¿Qué ejemplo el de la respuesta de Jesús con todo lo que vos acabas de plantear en la charla? Como que las limitaciones las tenemos los seres humanos y como que Dios es universal, ¿no? Y la samaritana le pregunta dónde corresponde adorar a Dios, si en un templo o no, como pensaban los samaritanos, o sea ella le está presentando la problemática de las limitaciones, si se quiere, que tenemos los seres humanos, y la respuesta de Jesús es realmente divina, diciendo como que es en espíritu y que ya vendrán los verdaderos adoradores que adorarán en espíritu y en verdad, ¿no? Me parece como cómo se refleja todo esto que vos acabas de explicar en esa conversación también. Pero fíjate una cosa, agrego a eso que dijiste que está buenísimo. En la respuesta de Jesús, a ver, déjame que la busque, eh, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado
en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué digo esto? Eh, Acá viene lo fuerte de la alianza y de la elección y de la vocación y de la misión. No es que no haya una elección particular. Israel es el pueblo de la alianza. Pablo, que ha sido un maestro judío, reivindica que es judío y que la salvación viene a través de los judíos. Pero a la vez dice, Dios está mucho más allá que la ley y vamos a ser salvados en gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está las dos cosas y esa misma realidad es la que produce tensión. Dios elige a un pueblo, pero a su vez su elección no se limita a ese pueblo, es universal. Es decir, no es que nosotros tengamos que negar nuestra fe cristiana, pero tenemos que saber que Dios va mucho más allá del cristianismo y que puede regalar su gracia, su salvación, su elección, su vida a personas que no son cristianas y aún hasta personas que se hayan opuesto al cristianismo, aunque suene muy, pero si son, si tienen una vida absolutamente coherente y de amor y de fidelidad, etcétera, 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 Dios regala su salvación también allí y muestra su salvación también allí. Digo, esto es lo fuerte. Hay una elección personal, pero esa elección a su vez explota todos los límites, ¿sí? Rompe con todos los límites. Creo que la pregunta que dejó Juvencio en el chat va de la mano con lo que estás diciendo, Lucy. ¿Hay algún tipo de coincidencia o continuidad entre las limitaciones impuestas a la mujer en aquella época reflejada en la Biblia con las que tienen hoy dentro de la iglesia? Sí, obvio. Pero no solo de las mujeres, digo, de los laicos en relación a sacerdotes, de laicos y laicas, pero muy especial, a ver, laicas doblemente por ser mujeres y laicas, digo, bueno, se van agregando. En este sentido, las interseccionalidades, es decir, cuando se van entrecruzando, se van sumando cosas, ¿no? Si es una mujer laica, si además se agrega que es extranjera, si se va agregando cosas, ¿no? Digamos. No, indudablemente, y es muy fuerte, y bueno, seguimos haciendo exclusiones hasta el día de hoy. Sí, sí, obvio. Es más, Juvencio, mira, si nosotros volvemos a la presentación, ese Gálatas 3:28, ya no hay más ni judío, ni pagano, ni esclavo, ni hombre libre, ni varón, ni mujer. En la carta a los Corintios, déjame ver si encuentro rápido la cita, eh, dice la misma frase, pero ya saca, dice solamente, ya no existen más ni esclavo, ni hombre libre, ni varón, ni mujer. Y por lo tanto, acá, miren, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Leo desde el 12. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, Cristo entendiéndolo como el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Por lo tanto, ya se tragó el varón y mujer. ¿Y por qué digo se tragó el varón y mujer? La carta a los Gálatas y la primera carta a los Corintios son contemporáneas, se escriben más o menos en la misma época. Pero en general, sin tener certeza absoluta, pero prácticamente todos los biblistas coinciden en decir que Corintios es posterior a Gálatas y por lo tanto esto sería
una autocorrección que Pablo ha hecho, porque las dos cartas son auténticas de Pablo, no es de un discípulo de Pablo, que ha hecho en Corintios. Entonces, ¿cómo Pablo se volvió misógino? No, pero sí va mostrando las tensiones que se dan dentro de la misma iglesia y que como lo revolucionario, la revolución que estaba produciendo el cristianismo traía demasiada liberalidad o demasiada libertad a las mujeres, esto podía producir consecuencias nefastas para la iglesia porque el imperio romano era un imperio muy patriarcal. Entonces, podía, bueno, lo que después termina siendo, ¿no? Que empiezan a perseguir también a los judíos o a echar a los judíos, a los que consideran una secta, y los judíos acusan de eso a esta nueva secta que es los cristianos, por el cual no son aceptados dentro del imperio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? A ver, resumo, porque no sé si he sido clara. El proceso de silenciamiento e invisibilización de las mujeres, después llega en la carta a Timoteo a decir las mujeres callen en la asamblea, no les permito que hablen, obedezcan a sus maridos, porque por ellas entra el pecado en el mundo, etcétera, 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 se ve dentro de la misma Biblia. De esto que Jesús le dice a sus apóstoles, ustedes están recogiendo lo que ella ha, o lo que otros han sembrado, o cuando Jesús manda a la Magdalena, vete y diles a mis hermanos esto, y entonces ella es la primera evangelizadora, la primera que anuncia eh, la dicha de la resurrección. Dentro de la misma iglesia, dentro del proceso del Nuevo Testamento, uno va viendo el proceso de silenciamiento e invisibilización de las mujeres. Eso se dio inmediatamente. ¿Mm? Sí. Tenemos otro mensaje. Cristina pone un testimonio, dice, me ha tocado celebrar la palabra en mi parroquia y es muy notorio la molestia de algunos por estar al frente y no el sacerdote y por ser mujer. Sí, 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 obvio, obvio. No les cuento si ven, eh, para mí fue muy fuerte la primera vez que vi a Mercedes García Bachmann, una teóloga biblista, ella es doctora en Biblia, luterana de la IELU, de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, que es presbítero de su iglesia, y verla con la casulla, vestida de lo que nosotros diríamos un sacerdote predicando la palabra, es muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, a más de uno seguramente le debe molestar y causar escándalo ver eso. Sí, sí, por supuesto. Y a continuación pone, Lucy, una mujer rabino hoy en Israel. ¿Si conoces eso? Mira, yo, a ver, dentro del mismo pueblo dentro del judaísmo hoy, esto lo aprendí de Marcelo Polakov, este rabino judío que es muy conocido, que bueno, es uno de los rabinos más conocidos acá en Córdoba, que es muy abierto al diálogo interreligioso. eh, eh, es muy divertido. Creo que seguirá siendo muy amigo de Rafael Velasco, el cura jesuita que fue rector de la Universidad Jesuita, de la Universidad Católica de Córdoba acá, y que ahora es el provincial de los jesuitas. Y en ese diálogo interreligioso, me imagino que fue ahí, no sé si habrá sido antes, se hicieron bastante amigos y varias veces hacían cosas juntos y sacaron un libro en la EDUC que se llamaba En el nombre del Padre, puntos suspensivos, y del Rabino, para decir el cura y el sacerdote y el rabino, ¿no? Pero hablaban de este diálogo interreligioso. Y bueno, me acuerdo que en alguno de esos diálogos con Marcelo Polakov, él explicaba que había como
tres grupos de rabinos o tres, no de rabinos, de tres estilos de judaísmo. Uno súper ortodoxo, que lo llaman el judaísmo ortodoxo, que está muy bien reflejado, no sé si han visto la serie poco ortodoxa, que tiene solamente 4 capítulos, se las recomiendo muy especialmente, está muy bien hecha y está hecha en base a una historia real, poco ortodoxa o anortodox, creo que se llama en inglés, que narra la vida de una mujer judía de estas de una comunidad judía súper ortodoxa de Nueva York, pero Bien. es una cosa ocurrida ahora en el 2000, es decir, no, no es de otro siglo. Bueno, esta comunidad súper ortodoxa, hay otros judíos que ellos llaman, Marcelo dice, somos los judíos conservadores, que a nosotros nos suena la palabra conservador como eso, como una palabra que nos habla de conservar las tradiciones al pie de la letra, pero que ellos hablan de conservar tradiciones, pero que sería algo intermedio, y Marcelo Polakov se autocomprendía a él mismo en eso y en un diálogo, por ejemplo, el diálogo interreligioso con musulmanes, con cristianos de varias iglesias, y él como judío, y un judaísmo más que ellos llamaban liberales. Puede que me esté equivocando, porque de esto hace mucho que lo charlamos con ellos, pero liberales, y por ejemplo este judío que era del PRO, no me acuerdo ahora el nombre, de Buenos Aires, pertenecía a estos. En ese grupo de judíos liberales hay rabinas mujeres. No sé si en el de los conservadores, que son medios, hay también mujeres. Ahí no lo recuerdo. Pero me acuerdo yo de haber participado en un encuentro interreligioso y en donde había una mujer rabina, por ejemplo, de Paraná, era una mujer rabina. Eh, Así que hay acá en Argentina, por lo menos esa mujer era rabina y judía, ¿no? Acá en Argentina, sí. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si quiere abrir el micrófono y hacerla directamente. Yo, miren, si quieren todavía pueden hacerla, pero más que todo quería decir, estamos asistiendo a nivel mundial y en Argentina es muy, muy fuerte a un avance de la intolerancia muy, muy grande, de fundamentalismos muy grandes donde autoafirmarme como a mí misma supone negar al que es diferente, oponerme al que es diferente. Y no sé si es las posibilidades que dan las redes, que es no estar cara a cara. Ah, ojo, acá estoy viendo rostros, pero cuando son, por ejemplo, los comentarios a noticias o a cosas en Facebook, por ejemplo, o en Instagram, o bueno, cualquier modo en Twitter, qué sé yo, los comentarios, la agresividad de los comentarios a veces es tan fuerte, que yo digo, qué sé yo, bueno, ahora con las elecciones, el modo de hacer política negando al otro que piensa distinto ideológicamente, que se vuelve mi enemigo, y es alguien a quien tengo que destruir, ¿no? Entonces, cuánto daño que nos está haciendo todo esto, a mí me asombra esto de los discursos de odio. Y en donde el discurso de odio, lo que tiene más fuerte es que construyo al otro como enemigo. Construyo al otro como enemigo. Es decir, y le pongo no sé cuántas cualidades, y habría que ver si realmente ese otro es así o no. Yo lo construyo y se vuelve mi enemigo,
porque es la forma de autoafirmarme a mí misma como diferente, ¿no? Entonces, el otro género, si yo soy cis o hetero, el homosexual, el bisexual, el trans, es un peligro para mí. Si soy blanca, el negro, el indígena, qué sé yo, lo que se está diciendo sobre los pueblos originarios en Argentina, la agresividad, la violencia contra los pueblos originarios, contra los mapuches, contra los, bueno, ahora lo que está pasando en Jujuy, pero la agresividad y la violencia, bueno, ha muerto, la represión de supuestos muertos, ¿no? Eh, el otro que es distinto por raza, el inmigrante, sobre todo cuando es un inmigrante más pobre, claro, porque el peruano, el boliviano, el bolita, bueno, es eso, ¿no? Me impacta y cómo poder abrirnos un poco para no ser tan intolerantes, digo. Bueno, eso, nada más. Creo que Cristina hace un ratito había abierto micrófono, si quería aportar algo. Bueno, mientras tanto, mientras se animan, yo sumo una reflexión final. Estaba pensando, Lucy, mientras hablaba, que tal vez a lo mejor a veces confundimos el camino con la meta, ¿no? A lo mejor, como dijiste hace un ratito, venimos, o la salvación viene del pueblo judío, y a lo mejor ese es el paso, es el plan de Dios, este reino que empieza como una semillita y va creciendo, pero a lo mejor, así como nos encerramos en ciertas cosas, confundimos el comienzo, desde dónde Dios viene hacia dónde Dios va, o hacia dónde quiere que vayamos. Y tal vez por eso haya un motivo real de traspasar esos muros, ¿no? De no quedarnos en el comienzo, sino ir hacia la meta. Eh, Me quedé pensando eso, ahí Cristina abrió el micrófono, no sé si quiere compartir algo. Hola, gracias, Luz. Muy lindo el tuyo. Sobre todo el tema de la mujer, que a nosotros siempre nos tiene esos ascuas, ¿no? El tema de la mujer, y vos lo estás diciendo, el tema de intolerancia desde lo nuestro, lo estamos viendo espantados como pueblo, ¿no? Y como pueblo que cambia y no ha pasado las guerras, gracias a Dios, nuestro país no ha pasado guerras, otros países sí, y sin embargo nos vemos metidos en la guerra verbal, muy, como vos decís, muy agresiva. Pero a su vez, esta mañana estaba escuchando al padre Soteras en Radio María, donde decía la intolerancia horrible que todavía nosotros como cristianos no lo hemos pasado y ya se ven en otros países. Nosotros no hemos pasado el martirio y otros países están pasando el martirio por solo hecho de ser cristianos, el solo hecho de ser cristiano. Y terminé escuchando al padre y digo, eso lo vivimos nosotros acá en nuestro país. Aún no, bendito sea Dios, espero que no ver eso. Va a llegar, Lucy, esa intolerancia en un país ariano como el nuestro, sobre todo Latinoamérica, y yo quisiera no verlo yo. Y los demás, pienso en mis nietos. Si hay esta globalización que nos marca a todos, donde los vientos de guerra también están muy lejos, ya no están tan lejos, donde la inmigración parece y duele muchísimo, porque nos tiene que doler como humanidad esas muertes en el mar Mediterráneo y esa terrible intolerancia. Nosotros lo vemos en chiquito en nuestro país, con los políticos tirándose con todo lo que tienen. Nosotros como pueblo impávidos, escuchando semejantes cosas, lo único que queremos es que nos gobiernen bien, salgan adelante. Me hago esa pregunta, Lucy.
¿Llegará esa intolerancia también a nuestro país? Cristina, Gracias. yo veo intolerancia en Argentina. A A nivel ver, a ver, religioso. eh, a ver, cuando decimos los mapuches que dicen que no son argentinos, bueno, a ver, los mapuches como ellos como pueblo son anteriores a Chile y Argentina. Y si bien hay mapuches chilenos, mapuches argentinos, algunos con total legitimidad pueden decir que no son ni chilenos ni argentinos, porque estaban antes que la nación argentina y la nación chilena, las naciones existieron. Y los territorios en donde están son de ellos y se los están sacando y qué sé yo. Y por esa intolerancia se los ha matado. Y la represión llegó hace muy poquito. ¿Cuánto tiempo estuvieron presas mujeres mapuches con sus niños pequeños, como 10 12 meses? Esto fue este año y creo que el mes pasado o algo así las dejaron libres, porque eran, creo que se llama machis, como mujeres, está mal decirlo sacerdotisas, pero mujeres sabias, dirigentes de sus comunidades, y han estado presas por eso, por defender eso. Y yo veo más de una vez en los medios, ay, ¿cómo pueden decir que son previos a la Argentina? Pero es que es una realidad, son previos a la Argentina. Y hoy en Jujuy, con la represión a los pueblos originarios, de los cuales comenzó o se dio simultáneamente con la represión a los docentes de Jujuy, muchos son originarios, pertenecientes a pueblos originarios. Y piensen en este momento, en Buenos Aires, sigue estando el Malón de la Paz, el tercer Malón de la Paz, 200 personas más o menos que han ido a Buenos Aires, que han cruzado por Córdoba, por ejemplo, hacer el reclamo para pedir que se saque esa constitución que no ha respetado sus derechos, etcétera, que está en contra de derechos internacionales, etcétera, y ni siquiera se les permitía tener una carpa en, 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 en la plaza al frente del Congreso, porque están pidiendo a la Suprema Corte de la Justicia que los reciba y no los recibe. Ayer lo recibió el presidente. Entonces yo no diría que es una cosa tan lejana. Yo siento que los argentinos somos profundamente racistas, pero que nos hemos convencido nosotros mismos que no somos racistas. Digo a ver, puede sonar a una cosa partidista, ¿no? Pero, a ver, es conocido y por eso lo digo. Juez, cuando era embajador en Ecuador, dijo del pueblo de Otavalo que esos son mugrientos, que no quiero ser mugrientos como ellos. Y por eso le valió perder la embajada y tener que volverse. Porque fue un escándalo internacional que dijera eso. Y fue en su pelea de Talleres y Belgrano, dice esos bolitas, pero el bolita es el modo despreciativo que se dice de los bolivianos. Hoy es la gran fiesta, y si pueden participar, participen, la gran fiesta de la Virgen de Urcupiña en el barrio de Villa Libertador, que es Sí. bellísima la fiesta. Bueno, estoy diciendo, cuando nosotros decimos esos bolitas, habla de nuestro racismo, ¿sí? Eh, digo esto porque nos creemos que no somos. Obvio, si lo comparás a lo de los Balcanes y la lucha entre
Serbia y Kosovo, claro, hay un abismo entre aquel odio visceral y la violencia que ha generado eso. Pero creo que nosotros tenemos que decir, nosotros en Argentina hay mucha intolerancia, y a mí lo que me asombra es ver en las redes cómo esa intolerancia va creciendo, 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 creciendo. ¿Sí? Bueno, es mi Yo opinión personal, por supuesto. no, claro, sí, está bien, Lucy, está bien. Yo creo que tendríamos que ver, bueno, en mi familia, mis padres siempre nos han criado, ¿no? De esa manera, que todos eran profundamente hermanos. Entonces, sí lo veo. Por supuesto, no estoy de acuerdo con las variedades, ese tipo de cosas, pero creo que nuestro país, sí, humildemente, sí, más allá de las diferencias, abarca todo, es abarcador para todo, la tierra prometida que ha sido nuestros ancestros y seguirá Sí, siendo. Yo sí, creo que nuestro país sí, seguirá en eso siendo sí. esa tierra prometida. Sí, Después coincido depende, con vos en eso, sí. es la tierra Es una tierra de querida, ¿no? inmigrantes y sigue siendo Así una es, tierra de sí, inmigrantes, sí, sigue es siendo. tierra prometida. Yo lo Sí, veo como una sí, tierra prometida para tantos, ¿no? Eso sí, 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 gracias, sí, muchas sí. gracias. Sí, sí, en ese sentido coincido con vos, pero sí es cierto que estas cosas se nos van inoculando. Este rechazo, este sentirnos superiores muchas veces a otros, etcétera, sí. Bueno, Gracias, si les gracias. parece, entonces vamos dándole un cierre a este hermoso diálogo, esta Sí. hermosa reflexión, este encuentro. Hay un mensaje de Claudia que dice: gracias por abordar este espacio desde un lugar profético, tal como Lucy siempre nos regala desde su lugar de mujer cristiana. Así que Bien, gracias a ustedes. gracias, gracias. Y si me permiten el atrevimiento, me gustaría citar una última frase bíblica y vos haces, si querés, tu último comentario para cerrar. Y estaba pensando de que, bueno, no podemos dejar de recordar estas palabras que están en la carta de Juan, que dice: el que dice que ama a Dios, pero no ama al prójimo, es un mentiroso. Pues no se puede amar a Dios a quien no ves, si no se ama al prójimo a quien se ve. Sí. Ah, gracias. Gracias por la invitación y bueno, seguimos andando. Como decía Angelina, hay que seguir andando nomás. Gracias, Muchas gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao, hasta Chao, luego chao. entonces. Gracias, buenas tardes a todos.